y ahora aún le usa. Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a darle bienvenida al arquitecto Emanuel Gómez. Buenos días. ¿Cómo está? Ahorita comentaba Chon algo muy importante. Yo nomás quiero darle un testimonio de que Dios es bueno y Dios no se queda con nada. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad, mi familia, de cumplir nuestro bono en el año pasado, y este año, ¿qué cree que pasó? Me subieron el sueldo. Y no solamente eso, en la empresa ya se instituyó que por el buen desempeño que uno pueda tener se van a estar dando bonos. Dios es bueno y no se queda con nada. No solamente me bendijo a mí, bendijo a toda la empresa, bendijo a mis compañeros. Y no solamente es en lo económico, sino también nos pudo bendecir. Y el equipo que estaba trabajando ahorita, que he estado saliendo a México, el cliente mismo pidió que ese mismo equipo que lo atendió en México, que es el equipo que estoy presidiendo yo, ahora vamos a estar yendo a otra ciudad en Chihuahua para poder predecirlo. O sea, Dios nos da gracia, nos da favor cuando somos fieles, cuando lo ponemos a Él primero. Así que no te desanimes, al contrario, te animamos a que tú puedas seguir siendo fiel. Y como te decía, Dios no se queda con nada, Él es bueno y Él quiere seguir haciendo y extendiendo el reino. Simplemente es que le creamos y lo pongamos a Él primero. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Y decirle: gracias, Padre, porque tú quieres lo bueno para mí. Él no se queda con nada, amado. Él es muy bueno. Ahora quisiera, si me puedes acompañar rápidamente a la primera carta del apóstol Pedro, y que podamos leer el capítulo 2, versículos 4 en adelante. ¿Ya lo tienes ahí preparado? ¿Sí? Ok, si ya lo tienes ahí preparado, compártelo ahí con el que está a tu lado. Y vamos a leer el versículo. Dice, verso 4, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, dile al que está a tu lado: yo soy una piedra viva. Dice, sean, si lo puedes subrayar, si tú subrayas tu Biblia, o a lo mejor tú ya tienes ahí tu iPad, no sé, y lo puedes marcar con algo, pero dice: ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Y dice ahí al final, se oye fuerte, pero dice: y ese es su destino. Vamos a hacer una oración, ¿le parece? Si puedes poner tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y podamos decirle hoy: Padre, en esta mañana queremos escuchar tu palabra, queremos ser atentos y entendidos, Señor. Queremos recibirla, Señor, queremos aplicarla a nuestras vidas y queremos, como dice tu palabra, acercarnos a ti y ser edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, Señor. Padre, yo pongo mi vida, pongo mi mente, todo mi entendimiento en ti, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, para que sea tu palabra y seas tú hablando. Padre, recibimos la palabra, Señor, y que esta pueda producir un fruto al 100%. Porque dice también tu palabra que donde tú eres, Señor, allá hay libertad, y tú eres Señor en este lugar, y a ti es toda gloria y a ti es toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Así es, dale un aplauso a Dios. Es para Dios, toda la gloria, toda la honra siempre es para Él. Ahora, este pasaje encierra varias verdades a considerar. La palabra acercarse en el original, no te voy a decir la palabra porque pues bueno, eso para qué, pero lo que quiere decir acercarse realmente quiere decir venir con la idea de quedarse. Es decir, permanecer en una comunión íntima con Cristo.
La piedra que fue desechada por el mundo, por los religiosos de ese tiempo. La piedra que hoy es desechada muchas veces por las doctrinas y por las cosas que normalmente tú ves en la calle, por todas las cosas, es Cristo. Y mucha gente rechaza hoy el mensaje de la palabra. Hoy en otros lugares, cuando escuchan la palabra y cuando se dice la verdad de Jesús, muchas veces como que el mundo mismo rechaza el mensaje. Pero para eso dice que nosotros estamos. Dice en el verso 5 y nos aclara que nosotros también somos esas piedras las cuales deben ser edificadas como una casa. Cuando una casa es edificada, vas tú juntando ya sea los ladrillitos, los muros y todo, y se van juntando para poder construir una casa. Y dice ser edificados como sacerdotes. Tenlo pendiente porque de ahí vamos a comenzar algo importante. Y luego dice, seamos edificados las casas y ser edificados como sacerdotes. Y hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice, para poder ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y qué es un sacrificio a Dios? ¿Cómo podemos ofrecer un sacrificio a Dios? Cuando tú decides en tu vida servirle al Señor, cuando tú te levantas temprano para venir y ser una persona que está sirviendo como un edecán, cuando tú vienes como una persona que viene a servir en la seguridad, tú estás ofreciendo sacrificios. Cuando tú te quedas ahí con los niños, tú estás ofreciendo un sacrificio. Cuando tú estás haciendo lo que sea para el Señor, tú estás ofreciendo un sacrificio por medio de Jesucristo. Porque estás siendo edificado, porque estás creyendo la palabra y entonces por agradecimiento tú lo empiezas a desarrollar. Dice el verso 6, Dios puso el fundamento, la piedra principal. Y fíjate lo que dice, el que crea, lo que es lo mismo, el que obedece, porque es la misma palabra en esta parte. El que crea, es decir, el que obedece este fundamento, es decir, el que obedece la palabra, el que obedece lo que Cristo dice, no será avergonzado. Tú no quieres ser avergonzado en tu vida. Tenemos un fundamento, tenemos una palabra para poder avanzar. Para los que creemos, Jesús es precioso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que Jesús es precioso, es maravilloso, es grande y es omnipotente. Pero dice en el 8, pero para los que no creen, o en lo mismo, para los que no obedecen la palabra, han tenido ya un destino fatal. Y es por eso bien importante que usted y yo aprendamos a obedecer. Ahora, del verso 5 me surge una pregunta. Por eso le decía yo que subrayara ahí. ¿Cómo podemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo? Y bueno, pues podría ser varias cosas, pero yo quiero enfocarme en este momento en dos cosas importantes. La primera, como leíamos, la obediencia a la palabra. Y la otra, la meditación de la palabra. Queremos que nuestra vida sea edificada como casa espiritual y sacerdocio santo. Necesitamos estas dos cosas: obediencia a la palabra y meditación. Lectura, sí, pero no nomás leer, sino meditar en lo que estamos leyendo. Déjeme ir a otra cita. Y en Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2 nos da un poquito más de luz acerca de estos dos puntos que le estoy diciendo. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Dice, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Es agradable y es perfecta. Ahora, en la versión de la traducción del lenguaje actual nos lo deja un poquito más claro y dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿A qué debemos dedicar nuestra vida? A servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Ok, así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Tú quieres saber lo que Dios quiere? ¿Sí? Bueno, como 3 personas. ¿Tú quieres saber lo que Dios quiere? Sí.
¿Tú quieres agradarle a Él? Entonces aquí se cumplen estos dos puntos. El primero, cuando podemos presentarnos como un sacrificio vivo, implica obediencia. Yo te hablaba lo que leíamos en Primera de Pedro, que cuando hacemos un sacrificio por medio de Jesús es cuando estamos sirviendo, cuando estamos obedeciendo la palabra, cuando nos entregamos y nos dedicamos a Él. Él quiere que vivas una vida de obediencia. Y quiero resaltar una parte importante del versículo primero de Primera Romanos. Dice, un culto racional. ¿Qué quiere decir con esto? El racional en el original de la Biblia racional es lógico. ¿Y qué quiere decir con esto? Que tú tienes que tener un entendimiento de la palabra de Dios en tu corazón, porque Dios no quiere que tú y yo estemos buscándole de una manera una fe absurda, una fe ciega, una fe que no tiene fundamento. No, Él quiere que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, pero con un entendimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. No quiere que sea nada más una fe ciega y inventada, absurda. No, nuestra fe tiene un fundamento y es la palabra de Dios. Y cuando nos acercamos a Él, como leíamos al principio, a tener intimidad, a buscarlo en la lectura, el fundamento se establece en nuestro corazón, se establece en nuestra mente y nuestra vida es transformada, es cambiada y es dirigida en otro sentido. Y entonces es cuando se puede cumplir la segunda parte, cuando podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero necesitamos primero obedecer la palabra, pero hacerlo con entendimiento. Dios no quiere estarnos manipulando, quiere que verdaderamente en el corazón entendamos y que lo que dice la palabra se vuelva una realidad. Ahora, aunque estos conceptos parecen bien sencillos, leer la palabra y obedecer, realmente a veces se vuelven un problema en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando no conocíamos a Cristo estábamos acostumbrados a hacer lo que queríamos. ¿O nada más era yo? ¿Va que todos? Y cada día, y a lo mejor tu esposa, tú desobedecías a tu marido y te peleabas con él y ahí le decías de cosas. Bueno, ya no quiero recordarte el pasado porque eso lo hace el diablo, pero a lo que voy es que no estábamos acostumbrados a vivir en obediencia. Estábamos acostumbrados a hacer lo que se nos da la gana. Y luego peor tantito, ¿cuántos estaban acostumbrados, y sea bien sincero, digo no alce la mano, pero ¿cuántos estaban acostumbrados a leer antes de conocer a Cristo? Yo creo que bien poquitos, la verdad. Las estadísticas actuales en el 2014 dice que de 108 países, México está en el lugar 107 de lectura. Es una vergüenza. Solamente el 2% de los mexicanos tienen el hábito de la lectura. 2014, no es un dato de hace, no, es un dato de este año, que lo están sacando, que lo han estado porque estudiaron también en 2013. Entonces, imagínense, venimos a Cristo y de repente entendemos la palabra, pero si no tenemos la costumbre de leer y meditar la palabra, ¿qué sucede? Que nuestra fe no tiene fundamento y no escuchamos y a veces criticamos porque no hemos entendido lo que dice la palabra, porque tenemos como pinceladas de la palabra, pero no hemos profundizado en lo que dice y nuestro entendimiento no se renueva, no se transforma. ¿Y cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo entonces creer todas las promesas si no las conozco, si las ignoro? ¿Cómo puedo avanzar? Es necesario entonces cambiar nuestra mentalidad y ser diligentes en meditar la palabra. Imaginemos a un padre que toda su vida ha desarrollado una máquina para poder, no sé, me estoy imaginando ahorita, pero una máquina para producir una energía autosustentable que va a agarrar y va a ahorrar mucho dinero y muchos millones. Y él empieza a desarrollar esta máquina, es una persona dedicada, es un científico responsable, empieza a desarrollarla, empieza a crear un manual para poder utilizarla de la manera correcta y empieza a crearla. Pero se lleva toda la vida desarrollando este producto, este experimento, esta máquina, y al final de su vida termina el manual, termina la máquina, pero ya no le da tiempo para que él lo pueda reproducir y dar el beneficio que se necesita. Entonces, ¿qué hace? En su testamento le deja a su hijo el manual y le deja la máquina. Todo está ahí, todo está puesto. Él muere y su hijo se entera que tiene eso como herencia.
Aquí voy con este ejemplo. Toma el hijo el manual y se da cuenta que el manual tiene 3,500 hojas con letritas chiquititas, con diagramas de flujo, con matemáticas y con tanta cosa que cuando nomás de verlo dice, qué flojera leer eso. Pero como era mexicano, dijo, no hombre, pues yo ahorita me las ingenio. Yo sé que yo sí puedo. Y entonces empieza a operar la máquina, pero en el testamento que no leyó decía que necesitaba leer todo el manual para poder operar la máquina, que si no, la descomponía. Pero él es mexicano, él se avienta, él hace como cuando compramos la televisión, ¿va? Que son las Smart y las compramos y uno se avienta a empezarlas a utilizar y las descomponemos porque las echamos a perder, porque no, o es más, ni le explotamos nada porque no leemos el manual. Ni un manual de televisión leemos, imagínense. Entonces la echa a perder, pero después recapacita y ya que vio que toda la inversión de su padre la había echado a perder, empieza a leer el manual. Y cuando empieza a leer el manual, ahí se explica cuál es el propósito de la máquina, se explica el fundamento, hasta viene cómo repararla en caso de que se descomponga. Y eso es la palabra de Dios, amigos, amados. Esa es la palabra de Dios. Tenemos un fundamento que necesitamos leerlo, que necesitamos escudriñarlo cada día para que nuestra vida, nuestra mente sea renovada, transformada y puedas tú y yo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Así que, aunque el libro tenga 3,500 hojas chiquititas, aunque la Biblia no tenga dibujitos y solo mapitas, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Y ahora, déjeme hacerle, ¿usted cree entonces que este libro puede transformar su vida? ¿Usted cree que del polvo de la tierra se formó un hombre? ¿Usted cree que unos viejitos tuvieron un hijo a los 100 años y se fue contado por justicia y lo tuvieron y es el hijo de la promesa? ¿Usted cree que el mar se abrió para que una multitud fuera liberada del faraón? ¿Usted cree que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su hijo para que no se pierda este mundo y que pudiéramos tener tú y yo vida eterna? ¿Usted lo cree? Entonces usted también va a creer otras partes, porque si agarramos y decimos, bueno, yo creo eso, pero cuando me hablan del dar, no, ¿por qué? ¿Verdad? No, porque de eso se trata. Si yo creo que Dios pudo resucitar a Lázaro, yo creo que yo también puedo presentarme delante de Él y dar de mi dinero. Yo puedo extenderme, porque yo tengo que creer que todo. O nomás vamos a leer lo que nos convenga. Porque imagínense, vamos a empezar a arrancarle, como nos han dicho luego nuestro director, arrancarle las hojitas. Primero la vamos a dejar pelona, pero yo creo que cuando lleguemos al cielo, Dios nos diría, ten hijo, se te cayeron todas estas hojas, a ver si allá abajo las cuentas. ¿Verdad que no? Si yo digo que creo en la palabra, tengo que creer todo lo que dice, por más absurdo que pueda parecer a mi entendimiento. Pero ¿qué pasa? Por eso le leía lo del principio. Necesitamos renovarlo. Necesitamos que el Espíritu Santo, porque queremos hablarle luego a las personas, pero de repente como que no salen las palabras. Necesitas más depósito en tu vida de la palabra para poder darlo, porque el Espíritu Santo vendrá, lo tomará para que tú puedas hablar la verdad que Él quiere poner en tu corazón para esa persona con la que le estás compartiendo. Necesitamos echar mano de la palabra. Entonces no descartemos cada instrucción que Dios nos da y nos habla en su palabra a nosotros. Esto le pasó al pueblo de Israel. Yo cuando veo la Biblia y leo al pueblo de Israel, yo digo, estos brothers eran judíos, pero también eran mexicanos. O sea, dices, ¿qué onda con ellos? Y a veces somos iguales. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, quisiera contarte rápidamente una historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 1. Dice, ¿ya tienes ahí la cita? ¿Sí? ¿Cuántos ya lo tienen? Nadie. Bueno, lo voy a leer yo. Ok. Segunda libro de los Reyes, capítulo 22,
verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedadía, hija de Adaía de Boscat. Bien bonitos sus nombres, ahí tienes ahí tu repertorio para si vas a tener un hijo, pues ahí tienes algo. Pero dice, ¿quién era Josías? Este nació del linaje de David, era del reino del sur de Judá. Su abuelo había sido Manasés y su padre había sido Amón. Habían sido unos reyes, fíjate bien, tú lo puedes leer, ya yo no tengo tiempo para eso, pero tú lo puedes leer después. Ellos habían sido unos reyes que menospreciaron a Dios, que vivieron apartados del camino. Y no bastaron con que ellos se apartaran, porque eso hubiera sido el menos peor de los casos, sino que provocaron que toda la nación se apartara del camino de Dios. Y entonces, por la rebeldía, por el pecado, dice que Amón, el rey, el padre de Josías, se muere cuando tenía 24 años. 2 años duró reinando. 2 años nada más. Dios, al ver que iba a ser, perdónenme la palabra, igual de malvado, desgraciado que su padre, le dijo, no, basta, se muere. Así, lo cortó, en serio. Dijo, va a ser igual, vamos a cortarlo, ya basta. Basta de tanta maldad. Y dice que él se muere y que su hijo de 8 años llega al poder, llega al trono, se convierte en el rey. Imagínate un niño de 8 años. Yo veo a mi hijo va a cumplir 7. Imagínate un niño empezando a reinar. Pobrecito. Llega y, no, pues yo soy el rey, ¿y ahora qué? Pero dice que, pues bueno, pues a él le tocaba, él era el hijo y entonces a él le tocaba. Ahora, Josías, ¿sabes qué significa? El Señor sana. Y hoy se necesita en Guanajuato, en León, Guanajuato, una generación que se llame el Señor sana. ¿Cuánta gente necesita hoy restauración en su vida, restauración en su corazón? Y tú lo tienes al alcance de las personas que están a tu alrededor. Necesitamos una nueva generación que sea así, que el Señor sane a través de nuestras vidas. Entonces dice que pasan 10 años y que el rey Josías envía para que empiecen a restaurar la casa del Señor. Y en el verso 4 dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor. Perdón, ya te estoy hablando de dinero, no te ofendas, perdón. Pero aquí dice, yo no lo estoy diciendo, aquí dice que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Había una necesidad en la casa, escuche, a los carpinteros, maestros y albañiles para que compren madera y piedra de cantería para reparar la casa. ¿Cuánto les gustaría ver un piso aquí bonito de adoquín? ¿O de qué va a ser, arquitecto? Vitropiso, pero va a estar bonito, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría verlo? Se va a ver más bonito que el concreto, ¿verdad? Bueno, ellos estaban simplemente arreglando la casa, nada más, pero era la casa de Dios. Y fíjate lo que dice en el verso 7, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Era lo que le estaba diciendo el rey al sacerdote. Entonces dijo el sumo sacerdote al escriba Safán, ¿qué crees que pasó? O sea, ya me diste instrucción y todo, pero ¿qué crees que pasó? Pregúntame, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Dice el sacerdote, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. A estos cuates, que eran el pueblo de Dios, se les olvidó leer la palabra. Años habían pasado, años, cientos de años. Eran el pueblo de Dios, pero no leían la palabra de Dios. Qué congruente, ¿verdad? Se les olvidó, se olvidaron por completo. Y entonces dice el sacerdote, ¿qué crees que me encontré? La palabra. Y eso, bueno, ¿y yo a qué? Pues bueno, y dice que la empezó a leer. Y viniendo, dice en el verso 9, luego el escriba Safán al rey dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo. O sea, la lana, como nos indicaste, ya la entregamos, ahí está. Pero ¿qué crees que pasó? Dice, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán, el escriba, delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos.
La cita que él entendió fue Deuteronomio 28, cuando está hablando que si nos apartamos de Dios, que si le damos la espalda a Dios, el juicio vendrá. Y él a entender que ellos se habían apartado, él a entender que su abuelo, que su padre habían hecho lo malo delante de Dios, dice que él produjo un arrepentimiento y hubo un corazón que se empezó a sentir mal porque él entendió que había ofendido a Dios, que su familia había ofendido. Y eso tiene que ser una realidad de nuestra vida, amados. Cuando leemos la palabra, lo que se produce en nuestro corazón es que nos damos cuenta de la realidad de quienes somos. Y lo que tiene que producir en nosotros es un verdadero arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Es decir, Señor, yo iba en esta dirección, pero ahora decido cambiar, decido caminar. Ya no quiero deshonrarte. Puedo reconocer que yo era un malvado, pero ahora por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, reconozco que es tu sangre la que me ha lavado. Esto es lo que se tiene que producir en el corazón al leer la palabra. Un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento. Dale gloria, si puedes dárselo a él es toda la gloria, porque lo que necesitamos como familia, amados, es un arrepentimiento en el corazón. Y entonces dice el verso 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a sus dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá le está diciendo una palabra, es porque Josías le dice: pues vayan y pregunten a Dios qué va a acontecer conmigo, qué me va a pasar, porque yo entiendo que hemos hecho lo malo, aunque yo estoy reedificando la casa y todo, pero reconozco que necesito a Dios. Y fíjate la palabra que le da Dios: mas el rey de Judá, que ha venido para preguntarle esto al Señor, le dirás así: así dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor, cuanto oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, aquí que yo te recogeré con tus padres y se llevarás a un sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando venimos delante de Él y nos arrepentimos, la buena voluntad agradable y perfecta viene a nuestras vidas. Él cambia todo, Él cambia la situación. Si estábamos en una condición en la que merecíamos la muerte, Él la cambia y la transforma. Entonces fíjese lo que sucede. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Diga, con todo subió, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor, ellos se comprometieron a caminar con Dios y cambiar la dirección. Después, más adelante, en Reyes, ahí mismo, capítulo 23, verso 21. Si usted puede ver el título, dice: Josías celebra la Pascua. Verso 21, capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hagamos la Pascua del Señor nuestro Dios conforme a lo que está escrito. ¿Conforme a qué? ¿Dónde estaba escrito que se tenía que hacer la Pascua? En la palabra. Lo estaban leyendo, estaban otra vez retomando las cosas. Y fíjese lo que dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua del Señor. Dicen los estudiosos, los que saben, que la celebración de esta Pascua por parte de Judá fue de las que cumplió más estrechamente las instrucciones dadas en la ley de Moisés que cualquier otro en las anteriores 400 años de la historia de Israel. O sea, fue exactamente como lo decía la palabra. Josías entendió que no era su manera. Josías entendió que no era como él pensara.
Y muchas veces en nuestra vida tenemos que venir a la palabra y entender que no es lo que tú y yo pensemos, es lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo voy a poner como fundamento, yo lo voy a obedecer y yo voy a ser estrictamente apegado a lo que diga la palabra. Aunque Ezequías, fíjate, anteriormente había observado la Pascua, ninguna celebración, como le dice la Biblia, había tenido una conformidad exacta como la ley de Dios desde los tiempos de los jueces. Tenemos que tener precisión y exactitud a la obediencia en la palabra. Si la palabra lo dice, tú y yo tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecer con exactitud las palabras de las personas que nos presiden el Señor. Tenemos que, si vamos luego vamos y pedimos un consejo y hacemos otra cosa. ¿No les ha pasado? Digo, yo lo he hecho, yo me he equivocado. Nos dicen, no, haz esto, esto y esto. Ah, bueno, no, voy a hacer esto y esto y... Bueno, entonces ¿para qué pides consejo? Tenemos que ser exactos. Y si Dios dice algo, yo tengo que obedecerlo, tengo que ponerlo por obra. Cuando somos impactados por su palabra y nos arrepentimos, la acción más evidente es que queremos hacer todo exactamente como el Señor nos dice. Como Él dice, no queremos moverle nada. Si Dios, yo voy a obedecer. Ahora rápidamente quiero hablarte de qué era lo que estaba instituido en esta fiesta, el cómo. La Pascua en el original significa pesar, en hebreo literalmente significa salto, pasar por encima de. Es la festividad en la que Dios conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto, relatada en el Éxodo. Apartó esta fecha como un día especial el Señor, no solo para un año en que Israel salió de Egipto o hasta que el Mesías vino, sino que lo hizo para siempre. La Pascua es algo que se va a hacer para siempre. Y ahorita, con una cita del Nuevo Testamento, te lo voy a comprobar para que veas que es cierto. El acontecimiento del éxodo de Israel es una salida en la cual iban hacia donde, a una tierra prometida, una salida hacia la libertad, al final de la antigua existencia y una vida nueva. Por eso celebraron la Pascua, porque era el paso, la salida. 7 características que te voy a decir rapidísimo de lo que es la Pascua. Primera, es una santa convocación, es decir, es muy importante. Tú puedes ver, les puedo dar cita en Levítico 23, verso 1. Si el Padre es el que hace esa santa convocación, ¿qué tengo que hacer yo? Asistir. Si Dios es el que me está invitando, ¿voy a rechazar yo a Dios a esta invitación? No, yo tengo que asistir. Eso es lo que a mí me toca, ¿verdad? Si a ti te diera una invitación el presidente de México, ¿tú irías a esa invitación? Sí. A mí me tocó estar en un evento donde el presidente Fox vino a inaugurar el museo cuando terminamos de construirlo. Pues todos queríamos ir y ver así el Fox, así que te hablara y todo. O sea, todos queríamos ir a ver a Fox. Y estábamos ahí, nos invitaron. Y entonces vas y te comportas, te vistes y te preparas porque es una invitación formal. ¿Cuánto más cuando el Padre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos invita? Segunda punto, dice, debía celebrarse por familia. ¿Cómo? Por familia. Un cordero por cada familia. Es decir, ellos llevaban y cenaban un cordero y lo ponían como ofrenda. Somos una familia espiritual, como una casa. ¿Qué leíamos entonces al principio? Que somos edificados como una casa espiritual, como piedras vivas. Tercer punto, el cordero debía ser sin defecto. Ahora, Jesús fue ese cordero sin defecto. Jesús en la cruz del Calvario, Él dio su vida por ti y por mí. Pero cuando venimos y honramos a Dios, cuando damos nuestras ofrendas, cuando somos generosos con Dios, tenemos que hacerlo sin defecto, tanto en lo físico, en lo que entregamos, como en nuestro corazón. Porque dice, no hay que dar por tristeza ni por necesidad, sino damos porque amamos y honramos a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué no das un aplauso a Dios? De que a Él es en toda honra, toda gloria. Ok, el siguiente punto, llevamos 3. En el mes primero del año, cuarto punto, que para nuestro tiempo es el mes de abril, había que venir. Que entonces nosotros vamos a estar prontos a celebrar esta fiesta y tenemos que venir y celebrarla como Él dice. Jesús dijo que Él era la puerta,
Josías lo celebró, como le decía, con exactitud. Entonces tenemos que hacerlo con exactitud. El siguiente punto: la sangre del cordero debía cubrir los dinteles. Y eso significa que era el sacrificio de Cristo, lo que le iba a decir en este momento. Jesús dijo que Él era la puerta, y es a través de su sacrificio que tenemos entrada ante el trono del Padre Celestial, por su gracia y por su misericordia. Y es esa sangre en la cruz del Calvario la que nos limpia, nos cambia y nos transforma. El siguiente punto, el sexto: es un estatuto perpetuo por todas las generaciones. ¿Perpetuo a qué le suena? Para siempre, exactamente. Es para siempre. Éxodo 12:14. Y este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarás por todas tus generaciones como ordenanza perpetua. ¿Sigue creyendo en que esto es la palabra de Dios? ¿Sigue creyendo que tiene que usted obedecerlo con exactitud? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir a cada convocación, a cada fiesta, la de la Pascua, la de Pentecostés, la de los tabernáculos, a cada compromiso, cada reunión de oración, cada vez que somos invitados a poder participar, porque el servir es un privilegio. El poder venir delante de Dios y ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo es un privilegio para nosotros. Por último, debían de comerla apresuradamente. Y yo decía, caramba, ¿por qué apresuradamente? Pues iban a empachar, ¿no? ¿Qué rollo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué Dios les decía que era apresuradamente? Porque daba el significado de que usted y yo solamente estamos de paso y que tenemos que salir a la tierra prometida, a estar con Él, que este mundo no nos retiene, sino que nosotros salimos y pasamos y celebramos la Pascua, que es Jesucristo, y que no tenemos nada que ver con este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Por eso les decía, ustedes no son de Egipto, tienen que comer esto apresuradamente porque ya nos vamos. Eso era lo que significaba. Entonces, 7 razones o 7 puntos de cómo era la Pascua y de por qué debemos de celebrarla. Quiero cerrar el tema y quiero que podamos ver que Jesús celebró la Pascua. ¿Quién la celebró? Jesús. Y tú puedes leer Mateo 26, le puedes leer Juan capítulo 2. Hay muchas citas que tú puedes leer, pero yo te voy a leer solamente 2 en esta mañana. Juan capítulo 13 dice en verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, escucha bien, que su hora había llegado para que pasase de este mundo hacia el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios te ama perfectamente hasta el fin. Siempre te ha amado, siempre has estado en su corazón. Y en esta mañana, si tú vienes por primera vez, quiero dejar esto en tu corazón: Dios te amó hasta el fin. Dios se entregó por ti, pero Él iba a pasar de este mundo hacia el Padre. Y esa noche en la Pascua Jesús sabía y tenía muy claro que era la hora que estaba cerca, era la hora que desde la eternidad se había gestado. Si para un tiempo Jesús se había preparado en la tierra, era esa era la celebración de la Pascua. En esa noche dejaría de ser un simbolismo de los sacrificios instituidos durante más de 2000 años para pasar de la esclavitud a la libertad física y convertirse en una realidad espiritual. El tiempo de cumplimiento de las promesas de Dios para toda la raza humana en esa noche se iban a cumplir. Era la hora en que Jesús, al pasar de este mundo hacia el Padre, llevaría a la humanidad a pasar de las tinieblas. Era el éxodo, era la salida de toda esclavitud, de todo pecado, de toda opresión, de toda situación de esclavitud en la mente, en el corazón. Era el tiempo en que se cumplían las promesas de Dios. Era el tiempo de tu libertad y mi libertad en Cristo Jesús. Ese era el cumplimiento y Jesús lo sabía. Jesús sabía que para ese momento Él había nacido, que para ese momento Él había venido a la tierra. Y dice en Lucas capítulo 22, otra parte, verso 15, y les dijo, fíjate lo que les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes perdón, que padezca. Porque fíjate esto: porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? En el cielo.
porque es un estatuto perpetuo. Dice, ya físicamente no la voy a comer con ustedes, pero llegará el momento en que estemos todos juntos en el cielo, que se cumplan las promesas también de que estarán conmigo a la diestra del Padre y celebraremos la Pascua. Vamos a tener pachanga tras pachanga, porque es una fiesta, porque Él cumple las promesas, porque Él nos está recordando. Porque ¿cuándo vamos a dejar de agradecerle al Cordero? Jamás. Porque cada día que podamos verlo en la eternidad, le vamos a decir, gracias Jesús por tu sacrificio, gracias porque tu sangre me limpió, me cambiaste y mi vida pasó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que significa la Pascua. Es el paso de nuestra vida a una luz admirable. Yo no sé si tú en tu vida realmente tuviste situaciones difíciles de pecado. Yo sí las tuve, y yo no puedo dejar de agradecer cada día que Él tuvo misericordia, que fue su amor, que me rescató. Perdón que llore, pero yo estaba destinado a morir. Yo no sé si tú, pero yo sí. Y yo me arrepentí, y yo le digo a Dios, gracias Señor, porque es tu gracia, porque es tu misericordia, porque no hice nada yo. Y dice Él, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repártelo entre ustedes. Verso 18, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. La cena del Señor se instituyó en la Pascua, y Él quiere que recordemos cada día ese sacrificio y ese amor que Él hizo por nosotros. No sé si alguien me pueda apoyar con el teclado para cerrar. Caramba, ahí estaba Alex. Está ungido. Ayer estuvimos en el Silón y estuvo cenando con su esposita. Cada hijo consagrado a Dios acepta este privilegio alegremente, compartiendo el pan que representa el cuerpo de Cristo, bebiendo la copa. Podemos celebrar la Pascua porque entendemos que es un privilegio. Entendemos que ya no festejamos, ya no es un rito, no es una fiesta judía, no es un rito, algo religioso. Nosotros festejamos la Pascua porque es el cumplimiento de la promesa. Porque ahora festejamos que esa promesa se cumplió en nuestras vidas. Como leíamos en la primera carta de Pedro, Jesús desea que nos acerquemos a Él para permanecer en comunión. Por eso estuvo dispuesto a dar su vida, porque solo así podríamos tener comunión con Él, con el Padre. Él vino a restaurar aquello que se había perdido, para edificarnos una casa espiritual, para poder hacer de nosotros reyes y sacerdotes, para que nuestra vida sea un sacrificio a través de Jesús, para pasar de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Romanos, a través del apóstol Pablo, dice y nos anima que nos presentemos con entendimiento delante de Él. Y en este tiempo que celebramos la Pascua, vengamos como con un sacrificio vivo, agradable y perfecto, con entendimiento, para que podamos conocer cuál es la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios. Cuando el Señor instituyó la cena de la Pascua para su pueblo, quería dar a entender que venía el Mesías, y que a través de toda su voluntad agradable y perfecta se cumplió. Se cumple y se cumplirá su voluntad. Dios no quiere que nadie nos perdamos, sino que procedamos a arrepentimiento, pero necesitamos la palabra. Y antes de leer lo que dice en Romanos 12:1, hay un verso que me impacta mucho, que está conectado. Y Romanos 11:36 dice, tú lo puedes leer en tu casa, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque de Él es mi vida, porque de Él vivo y para Él mi vida es. Es decir, que nada existe fuera de Jesús. Porque tu familia es de Él, porque es por Él y es para Él. Porque tu ministerio es de Él, es por Él y es para Él. Porque tus finanzas son de Él, por Él y para Él. Porque tu salud es por Él, para Él y para Él. Todo está en Él. Todo es de Jesús, todo es para su gloria. Por eso dice en 1 Corintios 5 que nos presentemos nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Así que vengamos y honremos a Dios, porque Él cumplió su promesa y mandó al Salvador para que tú y yo tuviéramos libertad.
Y yo me ponía a pensar también, Señor, dime que tenemos un tiempo de Pascua. Dice tu palabra que cuando Jesús estaba por festejar la Pascua, siempre sucedían cosas importantes, milagros trascendentes. Y tú puedes acordarte, y en Juan 12 dice que Él agarró y fue a ver a Lázaro y le resucitó, que aparentemente había llegado tarde, pero fue para la gloria de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Y tú puedes leer la escritura, puedes meditarla, puedes comerla, deleitarte en ella, y vas a encontrar que muchas cosas que Jesús hizo fue muy importantes o muy relevantes en ese tiempo. Y yo le decía que, Señor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque vamos a celebrar la Pascua y algo trascendente va a pasar. No se puede quedar solamente así, porque aquí lo dice tu palabra. Yo no estoy inventando nada. Y Dios me acordó de una escritura y dice en Josué capítulo 5: y Jehová el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que es decir, que se quita el escarnio, el oprobio hasta el día de hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal con sus tiendas y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, porque el maná cesó. Te lo estoy parafraseando ya para terminar. El siguiente versículo, o la siguiente parte, en verso 13 dice: estando cerca Josué de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué sí lo hizo. Capítulo 6 verso 1 dice que Jericó, las murallas estaban bien cerradas. Tal vez las murallas de tu trabajo, de la situación laboral, de tu situación familiar, tal vez habían sido muy cerradas hasta ese día. Pero dice la palabra que celebraron la Pascua. Jesús se aparece a decirle a Josué: yo estoy contigo, tú no estás solo. Yo voy a entrar contigo a la tierra y la vas a conquistar. Y en este tiempo de Pascua que la vamos a celebrar, Dios nos está diciendo: yo estoy con ustedes, yo los voy a llevar a conquistar la tierra, yo les voy a dar esta tierra, la van a poseer. Yo ya se las di, yo ya la entregué. Van a tomar la tierra, no están solos. Es Dios que está contigo y conmigo. Y si había muros que podríamos decir: ¿cómo le vamos a hacer? El Señor dice: haz lo que yo te digo exactamente, y se van a caer esos muros. Todo negocio que estaba se va a empezar a dar, toda finanza que se va a empezar a cumplir. Porque cuando celebraron la Pascua y le dieron primero a Él, lo honraron primero a Él, Dios cumplió su promesa y entró con ellos. Dios es bueno y Dios está contigo y conmigo. ¿Cuántos están contentos esta mañana de saber que tenemos un Dios que pelea la buena batalla, que está con nosotros? Ahora, amados, yo no sé cuántos vengan por primera vez. Quiero hacer dos cosas antes de poder retirarnos. Por favor, que nadie se retire. Y yo no sé cuántas personas vengan por primera vez, pero lo que te decía hoy es una realidad. Jesús vino y dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y lo que Él quiere es que tú le puedas reconocer como Señor y como Salvador. Sí lo dije bien, como Señor y como Salvador. Darle tu vida a Él y que tú puedas ofrecerte como un sacrificio. Simplemente decirle: aquí estoy. ¿Cuántos hemos hecho de nuestra vida un cacahuate? Lo que decía el arquitecto ya no era bien cierto. Yo vine aquí destrozado, venía así con el pelo largo, venía con tantas adicciones, con droga, con alcoholismo sobre todo, fumaba un montón, una vida destrozada, mis padres destrozados. Pero Jesús es real, y Jesús hoy quiere que tú puedas venir delante de Él y puedas recibirle y aceptarle en tu corazón.
¿Cuántos vienen por primera vez? Que me puedan alzar su mano. ¿Cuántos vienen? Puedes alzar tu mano bien en alto, por favor. Les podemos dar un aplauso. Les podemos dar un aplauso. O tal vez tú tengas tiempo viniendo, algunos 2 o 3 días, y tú en este momento entendiste que necesitas un Salvador. Yo quisiera invitarte que pudieras venir aquí. Tal vez es un poco agresivo, pero yo lo hice una vez. Me acuerdo que ese día estaba compartiendo José Luis cuando yo acepté a Cristo. Y yo dije, él decía, ¿quién tiene una necesidad de Dios? Y yo dije, pues ahorita pasamos todos, ¿verdad? Pues todos. Y yo pasé y nada más éramos 3 personas. Y yo dije, ay, qué gachos, me dejaron solo. Pero no, entendí ya después por qué. Yo te voy a invitar a que pases aquí, por favor. Y si tú puedes entender que tienes un Salvador a través de Cristo Jesús, puedas pasar aquí y puedas recibirlo en tu corazón. Y si tú estás pensando, pasaré yo, es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está diciendo, ven, conóceme, que puedas experimentar algo. Tal vez has dirigido tu vida, has hecho un montón de cosas equivocadas, pero hoy Dios quiere darte una oportunidad. Dice la Biblia que de los valientes es el reino de los cielos. Sé valiente y pasa aquí al frente y dile a Jesús, yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida, porque Él dice que Él es nuestra Pascua. Él nos pasó de las tinieblas, sí, Señor. Él nos pasó y Él va a transformar su vida si usted le obedece, si usted confía en Él. Toda esa tristeza, dice la palabra de Dios, que se va a convertir en gozo. El Señor dice que le amó hasta el fin, lo dice su palabra. Bienvenidos, gracias. Ayer orábamos por ustedes, le decíamos, Señor, que cada persona sea tocada por la palabra de Dios. Y es algo muy sencillo, es una decisión, es algo personal. Y hoy tú le puedes decir a Jesús, ven a mi vida. Yo te voy a invitar, cierra tus ojos para que nada te distraiga y tú puedas decirle a Jesús que quieres que Él entre a tu corazón. Repite después de mí, Señor Jesús, en esta mañana yo puedo reconocer que solamente tú eres Dios. Yo quiero hoy aceptarte como mi único Señor y Salvador. Yo te pido perdón, me arrepiento de todo pecado, todo aquello que te he ofendido, que he hecho hasta el día de hoy. Pero hoy entiendo que por tu gracia, por tu misericordia, tú me has perdonado y tu sangre hoy limpia todo mi pecado. Te agradezco, Jesús, por esta oportunidad. Renuncio al pecado, renuncio a toda obra de maldad y te reconozco a ti, Jesús, como mi único Señor, Salvador. Gracias, Jesús, te amo y que tu obra preciosa se siga haciendo en mi vida. Amén. Las personas que están enfrente de ti, mis amigos, van a estar orando por ti y van a estar haciendo oración de parte de Dios por ti. Vamos a orar por ellos y vamos a agradecer a Dios por la vida preciosa de cada persona. Todo a Cristo yo me entrego.